La mañana del 18 de mayo del año 2020, este sector residencial de Concón se convierte en el escenario de uno de los últimos crímenes por encargo que se conozcan en nuestro país. Una persona hizo unos disparos ahí en la esquina y salió corriendo hacia acá, y justo en esta esquina lo pasó buscando otro vehículo. Llamó a un vehículo, lo pasó buscando en esta esquina y salió hacia allá. La palabra sicario es una palabra que antes la buscábamos en el diccionario en nuestro país, y hoy se puede llevar la vida de un padre, de un amigo, de un hermano. Estos hechos no pueden quedar en impunidad. Esa mañana de mayo es el término de un elaborado plan criminal que había sido puesto en marcha días previos, todo por la disputa de deslindes de terrenos que Alejandro Correa, víctima del homicidio, ingeniero de 60 años, mantenía con otro sujeto que había ocupado ilegalmente parte de su propiedad. ¿Aló? Sí. Don Renato, ¿cómo está Alejandro Correa? Hola, Alejandro, ¿cómo estás? Bien, pues sí. Bien, don Alejandro. La comunicación telefónica es entre Alejandro Correa y Renato López, este último un empresario dedicado a la extracción de áridos y que había ocupado parte del terreno del ingeniero comercial sin autorización alguna. Fue en el año 2019 y Correa busca a través del llamado llegar a un acuerdo que solucione la disputa. Como no se piensa hacer nada todavía en esa parte, que por último yo no tengo ningún inconveniente en que no sé, pues firmamos un papel ahí nomás y se lo cedo por un año, una cosa así. Y después, ahí después vemos. Porque en realidad a mí no me interesa esa parte, entonces en realidad a mí no me da ni me viene de que usted lo pueda usar en este minuto. Alejandro Correa, además de ofrecer durante un tiempo el uso de parte de su terreno, incluso le da a entender a Renato López que correría con los gastos que genere mover el cerco nuevamente al límite legal de su propiedad. Voy a correr el cerco, el que usted hizo de lata, y lo pongo para el otro lado. Sí, no hay problema. Eso es lo que usted también quería, es el mismo cerco. ¿Ah? ¿Ya? Me sale re caro correr. Esta comunicación telefónica resulta vital para los investigadores de la PDI que asumieron las diligencias para saber quiénes asesinaron a Correa y quién dio la orden de ejecutarlo. Veremos además en este reportaje otros documentos y piezas gráficas que fueron importantísimas para el esclarecimiento de este brutal crimen. La comunicación telefónica que conocimos entre Alejandro Correa y quien había ocupado ilegalmente parte de su terreno finalmente no rindió frutos. El ingeniero presenta una acción judicial a los meses ante la justicia en contra de Renato López. Y aquí está la toma. Aquí empieza la toma, Lote 1. ¿Qué te parece? ¿Ah? Con el correr del tiempo se suma un nuevo problema para Alejandro Correa en sus terrenos. Él mismo graba este video el 16 de mayo del 2020, días antes de ser asesinado. Decenas de familias comienzan a tomarse parte de su propiedad para levantar viviendas. El sector ha sido loteado por un profesor de historia de nombre Luis Alarcón, líder de la ocupación ilegal y quien personalmente subdividiría la tierra. Se tomó toda esta parte que es de Cirón-Valle, se lo tomó y así no va. Y ganando plata. O sea, este gallo está ganando cualquier plata. Correa va en compañía de un amigo y conversan el cómo lograr controlar la ocupación ilegal. Luis Alarcón se llama el hombre. Vamos a preguntar con él. Hay poco, todavía puedo controlarlo. Hola, buenos días. Buenos días. Luis, ¿está por ahí? No ha llegado. ¿Usted es Correa? Sí, ¿y usted? No, yo trabajo por el lado. ¿Perdón? Yo trabajo ahí. Es que lo ubico porque la otra vez estaba con Rafael cuando llegó usted. Ah, ¿y usted trabaja ahí? Sí. Ah, ya. Luis, no sé si a ver le llega. Sí, porque lo estaba llamando y no me... Le tomo otro... Va a llegar luego. Claro. Así que
que me llame. Ya, ¿Ah? digo que lo llame. Sí, Yo digo que lo llame. eso. El ingeniero Alejandro Correa también denuncia esta usurpación de sus terrenos liderada por el dirigente Luis Alarcón. Hoy, a más de un año del crimen, el número de ocupantes ilegales ha crecido en terrenos de incluso 800 metros cuadrados y donde algunos construyen casas de 2 pisos. Pronto volveremos a esta toma a intentar buscar a Luis Alarcón para conocer sus motivaciones del loteo ilegal. Por ahora nos situamos en el día en que Alejandro Correa es ejecutado. A bordo de un vehículo el 18 de mayo de 2020, un ciudadano colombiano de nombre Víctor Gutiérrez Londoño, su pareja Melissa Palma y el chofer del vehículo Claudio Riveros llegan a las inmediaciones del domicilio de Alejandro Correa. A las 8:15 horas de la mañana y según el plan original, Gutiérrez toca el timbre de la casa del ingeniero. Simula ser un trabajador de un vecino y pide hablar con el empresario. El imputado Claudio Riveros, en conocimiento del propósito delictivo que Víctor Gutiérrez materializaría, lo condujo y trasladó a Gutiérrez en el vehículo marca Toyota modelo Yaris hasta el domicilio de la víctima, al cual llegaron aproximadamente a las 8:15 horas. Bajándose Gutiérrez llevando consigo un arma de fuego. Allí solicitó hablar con Alejandro Correa, fingiendo ser un trabajador de un inmueble vecino, y ante la negativa de la víctima de atenderlo en persona, el imputado Gutiérrez se retiró. Pero el sicario y sus cómplices regresarían a las 9:45 horas de esa mañana. Encuentran a Alejandro Correa junto a un amigo recorriendo el frontis de la vivienda. En esta segunda oportunidad, Víctor Gutiérrez encontró a la víctima en el exterior de su domicilio. Allí Gutiérrez se les aproximó y con intención homicida, a corta distancia, y utilizando un revólver marca Arminius calibre .38 milímetros especial, le disparó directamente a Alejandro Correa. El sicario también dispara en contra del amigo de Alejandro Correa sin que lograra herirlo. A las 9:48 horas, Víctor Gutiérrez Londoño y sus cómplices huyen del lugar. Una de las primeras hipótesis que se baraja habla de un crimen por encargo debido a amenazas recibidas por el empresario días antes. Efectivamente, podría haber un antecedente de algunos terrenos que la víctima tendría en la comuna de Quilpué, pero todo está sujeto a confirmación, toda vez que son hechos muy preliminares y sería tan bienaventurero señalar que fuera esa línea. En operativos realizados por la PDI, los autores del crimen fueron detenidos uno a uno. El sicario Víctor Gutiérrez señala a los investigadores haber sido contratado por un sujeto de apellido López. En el celular del autor material del crimen se encontraría esta fotografía con el nombre de la víctima y su dirección. Luego son investigadas las cuentas de Renato López y se descubre que él mismo había girado cheques para cobrar 4 y 6 millones de pesos. La caligrafía de los documentos bancarios es comparada con esta nota y se determina que ambas habían sido escritas por la misma persona. Renato López es detenido como autor intelectual del homicidio. Se toma precisamente toda la escrituración y usted, su señoría, se podrá ir dando cuenta de, tal vez ya sin ser perito, de las semejanzas que tienen precisamente vocales, consonantes y números entre estos documentos y precisamente la nota manuscrita. En la formalización de cargos en contra de Renato López, la Fiscalía lo acusa de homicidio calificado y solicita la medida cautelar de prisión preventiva. El tribunal toma una decisión. Por la gravedad del delito que se está imputando y que se está investigando, lo cierto es que el tribunal entiende que ninguna de las otras medidas cautelares serían suficientes para poder precaver los fines del procedimiento. La verdad es que el tribunal hará lugar a la petición del Ministerio Público de decretar la prisión preventiva como medida cautelar para el imputado don Renato Antonio López Fuentes, toda vez que estima que es la única medida que efectivamente ya indiqué podría cautelar los fines del procedimiento en esta causa en particular. Llegamos hasta los terrenos de Alejandro Correa que han sido tomados por familias coordinadas por Luis Alarcón, quien es sindicado como el líder de la ocupación ilegal.
Queremos saber por qué decidió ocupar estos terrenos y conocer detalles de este documento obtenido en exclusiva, donde Alarcón le entrega un presupuesto al empresario asesinado para el cierre de su terreno, corriendo el cerco que Renato López había instalado ilegalmente. Alarcón le envía el documento a comienzos de mayo del 2020, el mismo mes en que el empresario es asesinado. ¿Cuál es el plan acá en este lugar? El plan es... ¿Usted cuál es? Venir a vivir acá. Ya la pandemia nos está, ¿cómo se llama? Nos golpeó fuerte y no podemos seguir pagando arriendo. Es uno de los ocupantes de los terrenos. Aquí construye una casa y señala que lo que le han dicho es que la propiedad no sería de Correa, sino de bienes nacionales. Nos dijeron que podíamos instalar en este terreno, que no había nadie, y aquí estamos, construyendo. Le asignaron este terreno, en definitiva. Claro. ¿Con qué persona habló usted? Con el dirigente de acá, don Luis, que se llama el dirigente. Don Luis. Las cosas que no me sé el apellido, porque como tengo poco tiempo acá, no le sé el apellido, no me recuerdo la verdad. ¿Y usted sabe cuál es el origen de estos terrenos? ¿De quién eran, por ejemplo? Bueno, este terreno, ¿Son? Este terreno en este minuto es fiscal. Esto es, según los planos, plan regulador, esto es, todo este terreno es fiscal. Pero los terrenos sí son de Alejandro Correa y en la actualidad deberían corresponder a los herederos del empresario ultimado. A mi papá lo mataron para apropiarse de su terreno, del único terreno que tenía. Sentimos que el objetivo se logró. Han pasado 14 meses y hoy existe una ocupación ilegal que ha crecido en un 1000% desde que mi papá, confiando en la justicia, interpuso una denuncia ante el Ministerio Público días antes de que lo asesinaran. A través de audios, Valentina Correa, una de las hijas del empresario asesinado por encargo, nos comenta la impotencia de la familia que ve como lejos de ser desalojados los terrenos ocupados, cada día son más personas las que llegan a la toma. Hoy, en el asentamiento, que claramente no está autorizado, lo que se ve es una planificación, es una inversión de recursos, con lotes de hasta 1000 metros cuadrados, un levantamiento de casas en un sector que ni siquiera el plan regulador de la comuna permite que hayan casas, entre otras cosas porque también hay riesgo de derrumbe. Pero más allá de eso, yo ya perdí a mi papá, pero como país aún podemos enviar la señal de que este es un Chile donde se cuida la vida de un ser humano, donde la vida de un ser humano no tiene precio alguno. Permitir esta toma sería entregar una señal equivocada a quienes queremos vivir en paz. En la toma continuamos buscando a Luis Alarcón, el dirigente sindicado como líder del asentamiento. La casa que aquí levantó es de 2 pisos y tiene una entrada especial para ingresar. Intentamos ubicarlo. ¡Aló! ¡Aló! Telefónicamente nos contactamos con Luis Alarcón, pero declina darnos una entrevista. Los terrenos en disputa que originaron un horrendo crimen siguen ocupados por decenas de familias. Es la justicia la encargada de determinar un posible desalojo. Primero que todo, solidarizar con el tremendo dolor que está viviendo la familia. Esta es una situación tremendamente grave. Hemos estado en permanente contacto con la familia y los vamos a seguir apoyando. Vamos a realizar en el cortísimo plazo un catastro de las personas que están ahí y ya lo estamos realizando de forma de saber quiénes pueden optar a algún subsidio del Ministerio. Pero señalar 2 cosas adicionales. Primero, nosotros siempre vamos a trabajar en materia de subsidio primero con las personas que han postulado formalmente a los comités de vivienda o de forma individual a los subsidios del Ministerio. Y segundo, la justicia tiene que actuar. Si finalmente se determina que en ese lugar, que además es una zona de riesgo, esas personas deben salir, vamos a ser los primeros en colaborar con la familia.
Para el autor intelectual del crimen, Renato López, las investigaciones continúan en otro caso que tiene relación con la extraña desaparición de su pareja el año 2009, luego de una discusión que habrían tenido y cuyo paradero hasta el día de hoy sigue siendo desconocido. 9 de la mañana con 22 minutos y estamos observando este caso que, como no, estremece a muchísimas personas en el país, que plantea muchísimas dudas también y que mantiene una familia, en especial la voz de Valentina Correa, hija de Alejandro Correa, este ingeniero asesinado el 18 de mayo del 2020. Una situación que sigue un proceso judicial que vamos a conversar junto a ustedes acá. Y estamos con nuestros invitados y queremos preguntarle, don Héctor, ¿qué le parece a usted esta situación en la cual hoy día tenemos un inculpado, un hombre que es definitivamente el sicario en esta instancia, pero sigue un proceso pendiente para Renato López y para Luis Alarcón, la persona que sigue subdividiendo los terrenos ahí en Concón? Bueno, este es un caso paradigmático, por decirlo de alguna manera, que marca un hito en relación a la forma nueva de cometer delitos. Esto es algo que no era muy común en Chile, pero últimamente se ha ido incrementando. Aquí claramente hay una copia de la forma de operar que ocurre en otros países de Latinoamérica, donde muchos de problemas que podrían ser solucionados de manera civil, presentando recursos, estos son solucionados de esta manera bastante violenta, lo que habla mucho de las personas que están implicadas en este tipo de cosas. Pero llama la atención que en esa conversación que aparece en la nota, una relación cordial, nada podría hacernos imaginar que la persona que tenía la ocupación, el que manejaba los arios en ese terreno de don Alejandro Correa, podría llegar a contratar a un tercero para quitarle la vida. Esto todo en supuesto, por supuesto, hay que esperar el juicio, pero esos son los antecedentes, Héctor. Sí, o sea, habla un poco de la personalidad de la persona. O sea, no olvidemos que pareciera ser que él tiene una conducta anterior. Está el hecho de, precisamente, que es muy grave, la desaparición de la esposa hace 10 años, que todavía se ignora su paradero, luego de una discusión, hecho que está siendo investigado. Ahora, los antecedentes de esta investigación, muy buena investigación realizada por la Policía de Investigaciones, la Brigada de Homicidios, y hay que resaltar el Ministerio Público, porque aquí la forma como se llevó esto adelante fue la manera correcta, la creación de la teoría incluso del caso. Ahora, hay que tomar en consideración que la planificación de este hecho es tan brutal en el sentido de que incluso se encuentran muestras, evidencia en los celulares de las personas que participan, donde ellos abiertamente se exhiben y como si fuera un triunfo para ellos, con dinero, muestra, el arma está presente ahí, se filman cuando van a hacer el reconocimiento del lugar, lo que realmente es muy grave, digamos, desde ese punto de vista. Bárbara, ¿y cómo trabaja el Ministerio Público? Finalmente baraja varias teorías, se queda con una y esa es la que investiga, empieza a encontrar esos antecedentes y empieza entonces a atar estos cabos para determinar que esto fue creado, fue pactado, planeado con anticipación, llegar hasta el punto de contratar a un tercero para quitarle la vida a Alejandro Correa. Sí, efectivamente el Ministerio Público parte de la base siempre de barajar varias teorías. O sea, en principio, nunca se descartan las teorías posibles, pero desde luego que en este caso van surgiendo antecedentes que son bien potentes. Por ejemplo, en este caso la víctima 4 días antes de que es asesinado, él formula una vez más una denuncia por la toma ilegal de sus terrenos, la usurpación de sus terrenos. Entonces eso también va generando pistas y va dando con el vínculo. Además, es un antecedente bien curioso y complementando también lo que dice Héctor, llama la atención porque digamos las cosas como son. Esto es un sicariato. Entonces, dentro de esta figura, entre comillas,
lamentable, ¿no es cierto? Es tan descarado que se hace a plena luz del día, sin ningún tipo de cuidado de evitar ser reconocido. Lo mismo que decía Héctor, con exhibiciones y fotografías, con los dineros, etcétera. O sea, esto habla ya de un nivel de desparpajo, por decirlo de alguna manera, que es intolerable, pero que al mismo tiempo, respondiendo a tu pregunta, Tonka, ayuda, ¿no es cierto?, a que el Ministerio Público conduzca esa investigación de una muy buena forma, ayudada por la policía. Bárbara, algo que me llama mucho la atención, Héctor hacía referencia acerca de la organización. Aquí uno observa rápidamente que hay no solo un actor, sino varios actores. Pero preocupa la poca certeza que existe acerca de Luis Alarcón, la persona que trabaja haciendo los cortes y las definiciones de quiénes se quedan con los terrenos de, en este caso, la familia Correa. ¿Podemos pensar que aquí existe una organización de crimen organizado o me estoy aventurando? Sabes que no es tan aventurado tu pensamiento, Sergio, porque pasa lo siguiente. Luis Alarcón es un personaje bien particular en esta historia. Luis Alarcón, recordemos, no está en este momento en la fase de preparación de juicio oral, no es uno de los 4 acusados. Sin embargo, Luis Alarcón es quien se erige, se autodenomina el presidente de esta toma de terrenos. Incluso a mí me sorprende lo cara dura, porque no puedo decirlo de otra manera, que él dice que él se autodefine como un asesor de tomas. Ojo, profesor de historia, se está construyendo una casa que ahí vimos las imágenes de 2 pisos, y en el fondo lo que está haciendo es lucrar y aprovecharse de esto. Y él era precisamente el nexo entre, en este caso, Renato Fuentes López, ¿no es cierto?, que es el autor intelectual, que es quien ordena al sicario darle muerte a la víctima. Y todo esto con la finalidad, que eso es lo más cruel de todo, de quedarse con estos terrenos. Ellos lotearon estos terrenos, por una parte engañaron a personas diciéndole que eran terrenos fiscales, etcétera. A mí me parece que es un personaje bien oscuro, y creo que debiese estar en el juicio por el homicidio. Y curiosamente no está, nosotros